La trilogía de películas de Peter Jackson adaptan muy bien los libros del Señor de los Anillos de Tolkien, y a pesar de que la versión cinematográfica intenta ser fiel y respetar el mensaje de la obra original, adaptativamente es inevitable no hacer cambios de muchas escenas a la hora de pasar del libro a la pantalla, y la dirección de Peter Jackson no es la excepción, y a veces sale mal como también sale muy bien. De manera que aquí les voy a contar cuáles escenas de las películas de El Señor de los Anillos, a mi parecer y desde mi humilde opinión, creo que se desarrollan mejor en las películas que en los libros. Centrándome meramente en la primera película, en la Comunidad del Anillo, y dejaré para otros videos hablar de cuáles escenas salieron mejor cinematográficamente que en la versión literaria, tanto para Las Dos Torres como para El Retorno del Rey. Así que sin más preámbulo, empecemos hablando de cuáles escenas de la Comunidad del Anillo me gustan más en las películas que en los libros. El primer cambio que me gusta más en las películas que en los libros es la huida de Frodo de la comarca para alejar el anillo único de los Nazgûl de Sauron. Y no empecé refiriéndome al prólogo de la Comunidad del Anillo, que es una de mis escenas favoritas de toda la trilogía, porque si comparamos ese evento, es decir, la batalla de la Última Alianza, me gusta más en los libros, pero ello lo contaré en los videos en donde hable sobre las escenas que están mejor en los libros que en las películas. De manera que empiezo con esta escena en concreto, y es que la partida de la comarca por parte de Frodo, aunque en los libros está mejor explicada, allí Tolkien le dedica mucho tiempo y nos cuenta toda la conspiración de los hobbits para mantener el secreto de Frodo a salvo, desde el conocimiento tanto de Merry como de Sam sobre el asunto, el plan de abandonar la comarca sin generar sospecha, la compra de la nueva casa de Frodo, y al leerlo es una narración agradable, pero cuando vemos en la película adaptar esta partida de manera más dinámica y acelerada, dentro de un ritmo agitado y angustiado por la presión de la llegada de los Nazgûl, sin duda me quedo con la versión de Jackson, que resuelve muy bien ese momento, ya que cinematográficamente tiene que recortar los tiempos y darle más dinamismo. Y queda muy bien porque todo ese viaje de Frodo acompañado por Sam se resuelve orgánicamente al momento en el que Gandalf le revela la verdad del anillo a Frodo, por lo que esta escena me gusta verla más en las películas que leerla en los libros. Otra escena que me gusta ver en pantalla que leerla en los libros es cuando los Nazgûl acorralan a Frodo después de ser herido por el rey brujo en Amon Sul, en la cima de los vientos, y se dirigen a Rivendell. En los libros, Frodo es llevado herido por Aragorn y sus amigos Hobbit hasta que son encontrados por Glorfindel, que, por encomienda de Elrond, llega a su encuentro y da su caballo a Frodo para que pueda huir más rápidamente de los espectros del anillo. Y sí, como lo cuenta Tolkien, está muy bien, pero creo que a como lo resolvió Jackson lo disfruto más, pues al rescate no llega Glorfindel, sino que en la película llega Arwen, y ella misma en su regazo protege a Frodo literalmente de las garras de los Nazgûl. Y aquí vemos una persecución muy bien filmada, que al igual que la escena comentada anteriormente, que dentro del frenesí, la dinámica y el ritmo, todo es muy emocionante y entretenido. Vemos como el caballo blanco resalta de las 9 monturas oscuras de los espectros a pleno sol, con encuadres aéreos y dinámicos, y que la escena culmina con un gran momento en el río cuando Arwen cruza el agua, y reta a los Nazgûl con una frase desafiante mientras alza la espada élfica de su padre Elrond. Y los Nazgûl desenvainan sus hojas de Morgul y deciden sorpresivamente cruzar el río. Y allí, por sortilegio de la doncella elfa, el agua se retira y luego llega la avalancha en forma de corceles acuáticos para arrasar a los jinetes negros. En comparación a los libros, creo que las películas le ganan por varios puntos. Otra adaptación en la que Jackson se aleja de la escritura de Tolkien para darle una mejor versión es el encarcelamiento de Gandalf por parte de Saruman en Isengard. Nos enteramos de ese suceso desagradable para el mago cuando él mismo lo cuenta en el concilio de Elrond cuando se nos informa de su retraso. Y simplemente nos narra cómo después de discutir con Saruman, el mago blanco tira en un calabozo al mago gris. Pero en las películas, Peter Jackson se recrea en ese momento para que el espectador se entere de la traición de Saruman y del mal que representa. Las películas se toman su tiempo en mostrarnos no solo la conversación de Gandalf y Saruman, sino que se recrea en el combate de varas entre los dos Istari. Vemos la amplitud de Isengard y los interiores de la torre de Orthanc. Luego vemos que mientras Saruman desbasta los árboles del círculo de Isengard, Gandalf no está oculto en una celda cualquiera, sino que está en la cima de la torre, en donde observa los planes de Saruman sin que él pueda hacer algo, dándonos unos planos visuales increíbles. Y una de esas escenas que no me canso de ver es cuando vemos a Isengard arrasado, y una palomilla vuela hasta la cima de la torre en donde Gandalf la agarra y envía un mensaje,
Y en la misma secuencia vemos como la cámara desciende para ver las grutas abiertas por los orcos de Saruman al emprender la fábrica de guerra. Por lo que ese suceso, que se reduce a una corta narración de Gandalf en los libros, en las películas le dan una importancia narrativa mayor y un genial tratamiento visual. El Concilio de Elrond es uno de los eventos más importantes tanto en el libro como en la película. En los libros es muy agradable leer dicha reunión, tanto por lo que allí se cuenta como por los diálogos mismos de los personajes allí reunidos. Sin embargo, en los libros ese suceso es muy alargado y muy expositivo, necesario para conocer la situación y permitido por su versión literaria. En la película, la adaptación vio necesario acortar los diálogos y acomodarlos a algo más informativo, pero también rítmico y fluido. En los libros muchos personajes hablan y dan su opinión, desde Glóin, el padre de Gimli, hasta Bilbo, que resume su aventura con los enanos de Erebor. En las películas me gusta más porque visualmente es una escena que me encanta, tanto por su fotografía como por sus encuadres de cámara y acciones de los personajes. Es muy inteligente como Jackson, con ciertos planos, nos muestra la relación entre Frodo y el anillo, el semblante corruptible de Boromir al desear desde un inicio el arma del enemigo, la revelación de la identidad de Aragorn y la aceptación final por parte de Frodo por llevar el anillo de Sauron, y la conformación de la comunidad del anillo que resuelve la discusión en una integración muy épica. Cuando en el libro todo es más austero y pausado. Por eso el Concilio de Elrond lo disfruto más cuando lo veo en pantalla que al leerlo en los libros. Otra gran escena que disfruto mucho en las películas es todo el tramo de la comunidad por las minas de Moria. Y aquí consideraría un empate entre esta escena en los libros y en las películas, ya que en la versión literaria este tramo de Moria también es muy disfrutable de principio a fin, pero en las películas, a pesar de que adapta con gran fidelidad los escritos, tiene aspectos muy rescatables que vale la pena resaltar. Por ejemplo, en la oscuridad de Moria vemos cómo en las películas Gandalf dice una de sus frases representativas al aconsejar a Frodo sobre Gollum y el anillo, una escena que ya analicé en otro video, por lo que te lo dejo aquí marcado para que lo visites. También vemos la escena de la tumba de Balin, y Pippin despierta a los orcos cuando hace resonar el pozo. También vemos cómo se recrea la batalla contra el troll de las minas y la grandeza de los palacios de Khazad Dûm cuando la comunidad huye de las hordas de orcos que los persiguen y polulan por todos los rincones, y hasta culminar con la misteriosa aparición del Balrog. Vemos cómo la comunidad sortea las escaleras estrechas y derrumbadas de las minas, llenándonos de tensión mientras los muros se derrumban y la cámara va de allí para allá cuando Legolas a flechazos se enfrenta a los orcos. Y finalmente la aparición gloriosa como infernal del Balrog, con un diseño bestial, demoníaco e imponente. Una apariencia que se quedaría en la memoria a pesar de la polémica surgida por las alas que ostenta. Y por último, la batalla del mago y el demonio en el puente de Khazad Dûm, cuando Gandalf cae y la comunidad escapa en un momento desgarrador, alentado por el llanto de los personajes y el dramatismo de la música. Y para finalizar, no hay duda de que la escena que las películas realizan mucho mejor a como lo leemos en los libros es la muerte de Boromir. En los libros, la caída de Boromir sucede casi fuera de escena, y en el primer capítulo de Las Dos Torres, iniciando el segundo libro. Pues al final de la Comunidad del Anillo, Frodo y compañía son atacados por los orcos de Saruman, que no sabemos quiénes son y quién los envía. Solo se describen que son Uruks más fuertes y altos a los del tipo común. Boromir intenta quitarle el anillo a Frodo y este huye, y al final es alcanzado por Sam. El siguiente libro vemos que Aragorn, Legolas y Gimli encuentran a Boromir agonizante, ya que fue atravesado por las flechas de los orcos y reposa moribundo en un árbol. Y allí el gondoriano perece, motivando a Aragorn y demás a emprender una búsqueda de tales orcos y rescatar a Merry y Pippin. Es una escena trágica en los libros, pero no tiene comparación con lo que hace Peter Jackson en las películas, en donde el drama se siente mucho más, dada la construcción de toda la escena y lo que va desarrollando la trama de la película, en donde la partida de Boromir duele mucho más y cierra un arco trágico para el personaje al final de la primera cinta. La adaptación de Jackson es magnífica por decidir que la muerte de Boromir sucediera al final de la Comunidad del Anillo y no al inicio de Las Dos Torres como lo decidió Tolkien. La primera cinta necesitaba un clímax para completar la historia de la primera entrega. Toda la película de la Comunidad del Anillo fue una narración muy bien construida, por lo que su final no podía ser calmado o soso, sino que necesitaría acción y drama por igual, no porque sí,
sino porque así también lo había sugerido Tolkien, pero que en las letras no se transmitía muy bien el momento de la pelea contra los orcos y el fallecimiento de Boromir. Por lo que en pantalla esos elementos debían guionizarse y rodarse de manera magistral. La Comunidad del Anillo precisamente debía terminar con la disolución de la misma a manos de Saruman, que fue su gran enemigo. Por eso los Uruk-hai debían ser un enemigo importante, y debía verse cómo fue su creación y desarrollo a lo largo de la película para ver su amenaza final. No como en los libros, que aparecen de la nada y sin saber de dónde vienen. Como también la construcción de la tentación de Boromir se fue construyendo desde el concilio de Elrond, una traición que daba señales cuando la comunidad llegó a Lórien y Galadriel advierte a Frodo de la amenaza de Boromir, y que al final explota en un momento muy tenso. Pero al mismo tiempo, la película debía terminar con la muerte de Boromir para poder cerrar este arco del personaje, que va desde el orgullo, la ambición, la corrupción y luego la redención para que podamos entender la complejidad y el drama de este personaje. Por lo que fue muy acertado de Jackson construir un vínculo amistoso entre Boromir, Merry y Pippin, para que al final, después de su caída, al intentar quitarle el anillo a Frodo, se redimiera salvando a los hobbits de la avalancha de los Uruk-hai, siendo una escena épica y al mismo tiempo dramática al ver a Boromir pelear contra la bandada de orcos, mientras su líder lo arremetía con 3 flechazos, y entre flecha y flecha vemos al capitán de Gondor caer y luego pararse, de no rendirse, de ver a los hobbits y morir por cumplir el juramento de proteger la comunidad y al portador en la misión de destruir el anillo en Mordor. Pero al fallar en su misión y atacar a Frodo, Boromir entiende que debe pagar su pecado, al menos dando la vida por los otros 2 hobbits. Y mientras de fondo vemos la gran pelea entre Aragorn y los orcos, viendo a Legolas y su destreza con el arco llevarse a varios de ellos, y a Gimli rompiéndolos con su hacha. Algo que de nuevo no se puede disfrutar en los libros. En los libros nos perdemos de las escenas de acción y los movimientos de cámaras que van desde Aragorn hasta Boromir, del montaje dramático del momento en el que la comunidad no puede ganar y mantenerse unida frente al ataque de Saruman, de la venganza final de Aragorn contra el capitán Uruk que asesina a Boromir, y la conmovedora escena de las palabras finales entre Boromir y Aragorn en la que vemos la grandeza de Aragorn como heredero al trono de Gondor despedir a su capitán, de culminar el arco de un personaje que por orgullo gondoriano no aceptaba el reclamo de Aragorn y su liderazgo, y que al final, en un gesto de humildad, reconoce a Aragorn como su hermano, su capitán y su rey. Mi capitán. Mi rey. Y nosotros, en pantalla, sentimos el dolor de los personajes allí presentes. Porque, aunque en un principio Boromir fuera el personaje más antipático de la comunidad y provocara rechazo, al final se convierte en uno de los más queridos al darnos cuenta que era un hombre honorable y que había sido una víctima de la corrupción del anillo. Y ante la desolación en la que termina la escena por la muerte de Boromir y la desintegración de la comunidad, los ánimos se alientan cuando Aragorn acepta el destino solitario de Frodo y él dirige la mirada a los orcos, iniciando una cacería por la salvación de los 2 hobbits, dándonos a entender que una nueva trama y aventura iniciará para otro momento. Es por eso que Jackson, aunque siguiendo con fidelidad la narración de Tolkien, considero, por lo antes expuesto, que lo narra mucho mejor que en los libros por las ventajas narrativas que tiene el lenguaje cinematográfico y que en manos de un buen director se hacen maravillas con una historia que ya de por sí es excelente. Y bueno, hasta aquí este video. Y sí, hay otras escenas excelentes en la Comunidad del Anillo, pero estarían al mismo nivel de las que leemos en los libros. Por eso, estas 6 son para mí las escenas que están mejor en las películas que en los escritos de Tolkien. Espero que te haya gustado y comenta cuáles escenas son para ti mejores en las películas que en los libros. Recuerda, solo en la Comunidad del Anillo, pues pronto traeré el video en el que analizo las escenas que son mejores cinematográficamente que en la versión del libro en Las 2 Torres. Y como siempre, suscríbete al canal si no lo has hecho para seguir trayendo videos interesantes sobre las películas y los libros de El Señor de los Anillos. Un saludo y hasta pronto.